digo, la cuales son del cuerpo, es la estructura que nos presentamos, la mente es un concepto intangible y la parte espíritu es una cuestión metafísica. Después, si queremos irnos hacia el exterior, entonces cuerpo, mente y mundo exterior, es decir, queremos comprender de qué manera el cuerpo, la mente, interactúa con el mundo exterior, porque de hecho eso es lo que, esto es lo que con lo que empecé aquí, donde esto es la parte más importante del manifiesto. Aquí tú dices, ¿cuál es mi inspiración? Son los fenómenos que ocurren con y sin y más allá de la intervención del hombre, cuáles son con la experimentación de mis variables, y lo que yo estoy intentando obtener son experimentación mediante impulsos, una reacción producto del proceso de interacción entre el cuerpo, el hombre y el mundo exterior. O sea, tú haces todo esto para que la persona pueda interactuar o mejorar su percepción entre la interacción entre el cuerpo, la mente y el mundo exterior, mediante estudio de los fenómenos, mediante experimentación de una serie de variables que son las que ya hemos visto. Aquí lo interesante de esto es que tú desde un principio no sabes qué va a salir. O sea, tú observas un fenómeno, pero no sabes en qué va a consistir la obra. O sea, el fenómeno es el origen de la obra, no al revés, no la obra. ¿Me explico? Entonces es algo más o menos interesante, por lo menos una forma diferente de hacer, porque normalmente cuando tú haces una obra, tú piensas en cómo quieres esa obra. Aquí no, aquí el fenómeno te va a dar cómo va a surgir esa obra, que es algo interesante, que según yo vi. Aquí viene cómo estos aspectos interactúan. Esta es una perspectiva sobre el espacio en tiempo, que es más que nada es la ubicación de la obra. Para no entrar en tanto detalle de esta parte, porque sí es algo, no es muy compleja, pero sí es extensa. Se puede decir que nosotros podemos ubicar nuestra obra dentro de un sentido fatalista, donde el futuro no es modificable, lo que debe pasar pasará, y aquí es donde yo lo expreso, la parte retrospectiva, la prospectiva y la psicospectiva, que básicamente esto lo que quiere decir es bajo qué punto de vista tú lo vas a observar y hacia dónde en la línea del tiempo tú lo vas a ubicar. Dentro de la línea del tiempo tú lo vas a ubicar a la derecha. Este esquema es donde viene, ¿no? Este esquema es, a lo mejor se ve un poco complejo, pero es bastante sencillo, y es la manera en la que tú entiendes cómo interactúa la realidad. O sea, realmente este es un esquema que a mí me gustó mucho, porque a mí me gusta mucho la parte geométrica. Pero bueno, si tú observas todo, es cuestión de que te pongas a leer, que te pongas a estudiarlo un poquito, te vas a dar cuenta de que todos estos elementos te van a ayudar a ubicar la obra en algún punto del tiempo, que es la intención con la que se creó. Entonces esto básicamente surge de un estudio realizado por Stephen Hawking, que es un físico, que es el equivalente al Isaac Newton de nuestro tiempo. Y bueno, es cuestión de que lo leas y por aquí puedes tú ubicar la obra artística, ¿no? Luego viene la parte de protagonista. A la derecha, no, a la izquierda. A la izquierda, luego otra vez. Control alt, hacia la izquierda. Bueno, ahí más o menos indica, por ejemplo, si voy a ser fatalista, es evidente que solo representaré eventos y sucesos que han ocurrido hasta el punto presente, pues es lo único posible y realista. O sea, realmente son puntos de vista, hacia dónde quieres tú ubicar tu obra artística, ¿no? Hacia qué parte. También viene la parte de, por ejemplo, bueno, aquí viene todavía más cosas de cómo los fenómenos al aumentar o sea, por ejemplo, ¿cuáles son los principales fenómenos que intervienen en la realidad? Pues aquellos que se producen con una mayor frecuencia, por ejemplo los huracanes. El fenómeno del huracán es muy constante, entonces es muy probable que ese fenómeno domine la manera en la que percibimos la realidad. Pero también hay fenómenos que, aunque no son muy perceptibles, se producen, pero no generan su frecuencia es muy baja, y por lo tanto sus efectos sobre la realidad
pues son casi imperceptibles, pero eso no significa que no se produzcan. Entonces aquí viene un poco la explicación de esto, ¿no? Es cuestión de que lo leas un poquito. Y todo esto sigue siendo los estudios, sigue por ejemplo el dimensional, como tú los produces, la forma del universo. Tú dirás que tiene que ver esto con el arte, es cuestión de que lo leas y verás que sí tiene relación. Y aquí viene la explicación de cada una de las variables, ¿no? El ámbito, que es bajo el punto de vista de o el origen del conocimiento con el cual el hombre intenta entender el fenómeno. El contexto, que es cómo ayuda a percibir el fenómeno. El contexto produce que lo haga más razonable y reconocible. Y también hago una relación entre lo que significa para mí el contexto y de dónde surge. O sea, yo aquí pongo que cómo interactúa con la parte humana, con la parte del cerebro, que es lo que ya hemos visto. Es lo mismo, todo esto nosotros ya lo conocemos, ya lo hemos platicado. Quizás el único nuevo es este, que es muy sencillo de entender. Las ideas y creencias. Y bueno, y al final todo esto es tu propuesta. Todo esto es tu propuesta y de aquí va a salir tu argumentación artística. Y bueno, terminas diciendo que qué esperas tú obtener, una visión creativa sobre el fenómeno en cuestión e impulsar al espectador a una reacción que sea producto de la interacción entre el cuerpo, la mente y el mundo exterior, que para mi causa tú lo vas a hacer a través de una obra artística, ¿no? Dándole la información y los impulsos para estimular su capacidad de percepción. Y bueno, ese es el manifiesto, este es el famoso manifiesto. Y la verdad es que es muy práctico tener este tipo de documentos, porque cuando a ti te pregunten, oye, ¿de qué se trata tu obra? Oye, primero lee mi manifiesto y después ves mis obras. Porque estarle explicando a cada uno, oye, ¿en qué consiste? Es muy difícil. Por eso yo te decía que el manifiesto es lo que engloba la creatividad artística. O sea, realmente no es un concepto de una obra, sino es un sistema, es lo que engloba la creación artística. Entonces, si tú explicas esto en una conferencia, o si tú explicas esto en una revista, o si tú explicas esto a las personas que van a criticar tu obra, pues ya tienen una base en cual ellos realizar la crítica. Ya no tienen que explicarles nada y ya no tienes que la saber dentro de un sentido más pues más racionalista, ¿no? Que le facilitas la percepción de lo que tú quieres decir.